Ese es el antipapa, el anticristo. Ese no es verdadero papa. ¿Y qué hacemos los demás? Callaos. No decimos nada. Nos conformamos porque estoy viviendo mi fe. Y si estoy en la comunidad Fuenterreal, pues ahí estoy tranquilito y ahí me quedo tranquilito y no me meto con nadie porque no me den palo. Qué lindo, ¿no? Qué bellos. Sigue. A hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa la prostitución en la Biblia? Cuando nos apartamos con otros dioses. Sigue. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas. Ya no los que siguen a los evangélicos, ahora los que siguen a los testigos de Jehová. Lo mismo. Ahí ponen otras doctrinas. Vean que lo que Dios rechaza es la doctrina. Eso es lo que está mal. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que necesitamos defender la doctrina, porque podemos ser muy buenos y muy santos, pero si no defendemos la doctrina, tengo algo contra ti. Sigue. Ahí donde tú estás, recupérate. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperarnos. Pues si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. ¿Con qué los va a combatir Cristo a los que enseñan otra doctrina? Con su palabra. Y ojo, y Cristo va a combatir con su palabra a esa gente. Pero ¿quién va a predicar la palabra? Pues tiene que ser nosotros. Nosotros tenemos que predicar la palabra para combatir al enemigo, para vencer al diablo. Entonces es importante, como decía el padre Esteban, tomar la espada de la palabra en la batalla espiritual contra el diablo. Comunidad de Fuenterreal y cristianos del mundo entero. Grupos de apostolados, sacerdotes, seminaristas, diáconos, grupo juvenil, todos. No podemos cumplir la misión que Dios nos da y no podemos enfrentar la guerra contra el diablo si no es con la palabra de Dios. Esa es la espada. No sé si ustedes recuerdan allá, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Oh, no lo estoy inventando, está escrito. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos viene a decir a nosotros cuál es la espada. Esa que Jesús dijo, no vine a traer la paz, vine a traer la espada. Vamos a escuchar Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Y Jesús vino a traer la espada. Entonces Jesús vino a traer la palabra de Dios para que con la palabra de Dios nosotros podamos vencer al diablo. Para que con la palabra de Dios nosotros podamos dar la batalla por Cristo. Por la palabra de Dios vamos a salvar mucha gente. Por la palabra de Dios vamos a salvar nuestra vida. Por la palabra de Dios vamos a ganar la batalla. Nunca se me olvida cuando el obispo preguntó a los sacerdotes y dice, vamos a evangelizar. ¿Qué proponen ustedes cómo evangelizar? Porque hay que evangelizar con nuevos métodos, nuevos, ¿cómo es que decían? Nuevos métodos, nuevo ardor, bueno, todo eso. Y dijo, para un sacerdote dijo, propongo, monseñor, que vayamos a evangelizar y que no llevemos la Biblia ni le hablemos a la gente nada de la Biblia. Porque la gente está aburrida y de la Biblia, la gente ya está aburrida de eso.
para otros la Biblia ya pasó de moda y para otros con la Biblia entonces nos van a tildar de evangélicos. Yo propongo que sea nuevo método, nueva forma, que vayamos sin Biblia y que no le hablemos a la gente nada de Biblia. Solamente lleguemos a la casa, toquemos la puerta. Cuando la gente salga, le damos una sonrisa y le decimos, Dios te ama, hasta luego. Esa es la mejor forma de evangelizar. Y yo pensé que era un juego. Y yo esperando cuando el cura dijera, era una broma, monseñor. No, y se sentó muy serio. Y el obispo dijo, ¿quién otro tiene otra opción? Porque estaba preguntando mucho. Y yo quedé, yo decía, no lo creo. Lo veo y no lo creo. Un sacerdote. ¿Qué va a evangelizar? ¿Qué va a decir? ¿Qué es la evangelización? ¿A qué nos envió Cristo? A evangelizar. A eso nos envió Cristo. A ustedes y a mí. Porque recuerden que ustedes pueden decir que a los sacerdotes, pero recuerden que los sacerdotes estaban representados junto con los obispos en los 12. Llamó a 12 y los envió a predicar. Pero recuerden que después envió a ¿cuántos? A 72 más. A donde él quería ir. Y ahí sí estaban los laicos. Y lo mandó de 2 en 2. Entonces Jesucristo nos envía a todos a predicar el evangelio. La palabra de Dios. Oye, es la tarea que no podemos dejar porque esa palabra de Dios, queridos hermanos, es el meollo del cristianismo, el centro del cristianismo. Es el centro del cristianismo. Véanlo cuando Jesucristo mandó a predicar. San Marcos capítulo 16, versículo 15, que ustedes lo saben. Ustedes ya lo saben. San Marcos 16, 15. Pero se lo vamos a recordar. ¿Qué le dijo Jesús a su iglesia? A sus apóstoles, a los cristianos, a los creyentes. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes lo deben de saber de memoria, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? Vamos a ver. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Lo que Jesús quiere de ti, lo que Jesús quiere de mí, es que no nos quedemos con los brazos cruzados. Por eso dijo, yo no vine a traer la paz. Yo vine a traer la espada. O sea, vayan. Y vayan significa pónganse en acción, arriesguen, peleen, luchen, anuncien el evangelio a toda criatura. A toda criatura significa que hay quienes no les va a gustar, quienes no la van a recibir. Pero a usted, ¿qué le importa? Usted va a hacer la tarea que Dios le mandó. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Si lo hacemos, hemos vencido al diablo. El que crea, se salvará. Con la espada de la palabra, hemos vencido al diablo. Por eso Jesús vino a traer la espada, para vencer al diablo. Para que la gente se convierta, para que la gente crea y se salve. El que no quiera creer, hay quienes van a estar en contra. No creerán. Esos serán los que nos van a hacer la guerra. Los que no quieran creer. Y dice, y el que se resista a creer, se condenará. Entonces Jesús pone 2 grupos. El grupo que va a aceptar la palabra y el grupo que va a rechazar la palabra. ¡Qué bárbaro! Y el que rechace la palabra será condenado. De modo que no solamente nos manda a predicar la palabra, sino que también nos manda a aceptar la palabra. Y cuando yo acepto la palabra y predico la palabra, entonces estoy haciendo nada más ni nada menos que la voluntad de Dios. A eso he venido. A eso he venido. A eso me mandó Cristo, dice San Pablo.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. No son palabras mías de yo. San Pablo dice, no me envió Dios a bautizar. No. ¿A qué me envió Dios? Vamos a escuchar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. No me envió a eso. Ahora pregunto, ¿el bautismo no es importante? Sí. Es un sacramento, pero no me envió Cristo a bautizar. ¿Por qué? Porque mucha gente usted lo bautiza y siguen igual o peor. ¿A qué me envió Cristo? Doña Lupa, ¿a qué me envió Cristo? Epa, ¿a qué te envió Cristo? ¿A qué me envió Cristo? ¿Por qué estás en Fuenterreal? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres sacerdote? ¿Por qué eres diácono? ¿Por qué eres seminarista? ¿Por qué perteneces a un grupo de apostolado? Porque Cristo te llamó y te envió. ¿A qué te envió? Sino a predicar el evangelio. ¿A qué te envió? De modo que en la comunidad de Fuenterreal, el que no predique el evangelio, la palabra de Dios, está fuera de pote. En un seminario, el seminarista que no empape de la palabra de Dios, no predique la palabra de Dios, está fuera de pote. En la iglesia, el cura que no predique la palabra de Dios, el obispo que no predique la palabra de Dios, está fuera de pote. Porque ¿a qué nos envió Dios? A predicar el evangelio. Pero ojo, mire que esa es la palabra y es la espada. Y dijo, yo no vine a traer la paz. Esto significa que cuando predique la palabra de Dios, se va a encender la grande. Se va a encender la pelea. Se va a encender la guerra. Pregunto, ¿eso nos va a milanar y nos va a echar para atrás? No. ¿Nos va a hacer quedar callados? No. ¿Nos va a poner obstáculos para seguir adelante? No. Atención. ¿Por qué dice Pablo en el capítulo 1, versículo 17, no me mandó Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio? ¿Por qué? ¿Quieren saberlo? Versículo 21. ¿Por qué? La que toca al otro. Escuche, ¿por qué? ¿No lo tiene? Usted venga. ¿Por qué versículo 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios. Ya que en la sabiduría de Dios. Lupita, la sabiduría de Dios significa porque a Dios le pareció bien así. ¿Qué? Cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Si usted no está de acuerdo, me perdona. Pero cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Porque en la sabiduría de Dios, porque a Dios le pareció